Continuando con el diseño de investigación, con el tipo de investigación ahora a abordar es el de campo en su fase experimental. Este diseño de campo es la investigación que se realiza en el mismo lugar geográfico donde se desarrollan los hechos. En las ciencias sociales es donde se desarrollan la mayor cantidad de este tipo de investigaciones, como problemas sociales, longevidad, infecciones, creencias, necesidades, entre otras. Los instrumentos que se utilizan en forma frecuente son la encuesta, la entrevista y la observación. El valor fundamental de los estudios de campo es que a través de ellos el investigador puede cerciorarse de las verdades con condiciones en que se han conseguido sus datos, haciendo posible su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas respecto a su calidad. Esto, en general, garantiza un mayor nivel de confianza para el conjunto de la información obtenida. No obstante, los diseños de campo presentan la clara limitación de reducir alcances. Son muchos los datos que no se pueden alcanzar por esta vía, ya sea por restricciones espaciales o temporales, por carencia de recursos o por diversas otras razones. La investigación de campo queda así reducida a un sector mucho más pequeño de la realidad, aunque éste se puede abordar con mayor precisión y seguridad. La gran variedad de métodos que se utilizan en la práctica puede reducirse para fines pedagógicos en algunos tipos estandarizados de diseños que se utilizan con mayor frecuencia. Ellos, por cierto, no agotan todas las posibilidades que el científico tiene a su disposición. Se trata de tipos puros, abstractos, que por lo general se combinan de acuerdo a las características de cada trabajo específico. Los diseños de campo más frecuentes tomados a partir de Sabino son el diseño experimental, el diseño no experimental, el diseño post facto, diseño encuesta, diseño panel, los diseños cualitativos y el estudio de casos. El diseño experimental. La investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar con la mayor fiabilidad posibles relaciones de causa-efecto, para lo cual uno o más grupos llamados experimentales se exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros grupos llamados de control que no reciben el tratamiento o estímulo experimental. Con el contexto, la investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos, que a ellos les vamos a denominar variables independientes, para observar los efectos o reacciones que se producen, denominándolas variables dependientes. La investigación experimental tiene como principal objetivo someter o manipular a una de las variables, por lo general a la variable independiente, para obtener los efectos producidos en la misma. La importancia que ha tenido este método de investigación en el desarrollo de las ciencias ha sido connotada, ya que gracias a este diseño se han podido superar las antiguas explicaciones que se basaban en la revelación, el dogma o la mera opinión. Es importante acotar que en gran parte de los conocimientos se han suscitado en los últimos 3 siglos. Se deben a la experimentación, pero a la vez es importante mencionar que la ciencia no se limita únicamente a los productos que entrega la experimentación, en virtud que ésta es más viable en problemas que se presentan en las ciencias naturales que en las ciencias sociales. El experimento como método nos permite extraer más sólidas y exactas conclusiones. Por ello, las ciencias naturales pueden desarrollarse con mayor libertad y versan sobre los objetos y variables generalmente más simples, lo que explica su mayor desenvolvimiento. Las etapas en los diseños experimentales son: primero, revisar la literatura relativa al problema. Después, identificar y definir el problema.
posteriormente formular una hipótesis explicativa, deducir sus consecuencias en términos observables y definir términos básicos, seguido de elaborar un plan experimental. Posteriormente hay que realizar el experimento. Después hay que organizar los resultados en forma estadísticamente apropiada, de modo que se pueda apreciar claramente el efecto. Y por último, hay que aplicar la prueba de significación estadística apropiada para poder informar los resultados por escrito. A continuación se pueden observar algunos diseños de nomenclaturas, algunos formatos de nomenclaturas utilizados en los diseños experimentales. Dentro de las categorías básicas de la investigación experimental se encuentra la preexperimental. Los diseños preexperimentales analizan una sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. No existe la manipulación de la variable independiente ni se utiliza grupo de control. Es una investigación En una investigación de este tipo no puede existir la posibilidad de comparación de grupos. En este diseño solamente se aplica un tratamiento o estímulo en la forma de solo post-prueba o en la pre-prueba. El grado de control es mínimo. Solo se trabaja con un solo grupo y las unidades de análisis no son asignadas aleatoriamente. Es evidente que existen muy pocas probabilidades de que el grupo sea representativo de la población. El pre-experimento es considerado aquel experimento no completo en el sentido estricto de la palabra, tal como ocurre cuando se realiza una investigación donde hay solo una medición lógicamente hecha después de ocurrido el fenómeno que se estudia y que se denomina post-prueba. Hay otro tipo de pre-experimento donde hay medición antes y después de ocurrido el efecto y que se hace mediante una prueba y una post-prueba, pero en un solo grupo, es decir, no hay comparación entre dos grupos. La categoría de cuasi-experimental se le llaman diseños cuasi-experimentales cuando no es factible emplear el diseño experimental verdadero. Los diseños cuasi-experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependientes. Solamente difieren de los experimentos verdaderos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tener sobre la equivalencia inicial de los grupos. Para ello, el cuasi-experimento se caracteriza de aleatoriedad y o grupos de control. En este tipo de investigación, los grupos ya están formados al iniciar la investigación, no se asignan al azar, no existe emparejamiento del grupo con el grupo de control. Aquí no hay exigencia que el número de ambos grupos sea exactamente igual. Ejemplo de cuasi experimentos son los grupos de escuelas, barrios, clubes, deportivos, entre otros. Les falta validez interna y externa. Con respecto al tipo de experimental puro, este diseño se caracteriza por ejercer un estricto control sobre el experimento por medio del establecimiento tanto de grupos de comparación a fin de manipular la variable independiente con la equivalencia de los grupos por medio de la asignación aleatoria de la unidad de análisis. En el texto, a diferencia de los otros diseños experimentales, este diseño debe controlar todos los factores que pudieran alterar el proceso. Este modelo cumple con dos requisitos fundamentales: empleo de grupos de comparación y equivalencia de los grupos mediante la asignación aleatoria o al azar. Además, debe estar sujeto a los siguientes criterios: validez interna y validez externa. ¿Qué es la validez interna? Que se refiere a los resultados de que la investigación sean producto de la influencia exclusiva de la variable independiente o tratamiento sin permitir que hayan influenciado en los resultados otros factores o variables extrañas o intervenciones que pueden alterar los resultados. Respecto a la validez externa, los resultados producto de la investigación experimental pura, en este caso se refiere a la posibilidad que puedan ser organizados, pudiendo
sus resultados ser extendidos a otros casos y en diferentes condiciones. En palabras de Arias, un modelo clásico experimental es el diseño pretest, posttest, con dos grupos equivalentes asignados de forma aleatoria o al azar, el cual se presente a continuación. Los diseños no experimentales. Este tipo de investigación, las variables estudiadas no se manipula en forma intencionada. La finalidad de esta investigación es observar los fenómenos tal como se comportan en su contexto natural, para luego analizarla. En los estudios experimentales las situaciones son reales. Se observan situaciones existentes. Existen diferentes criterios para clasificar la investigación no experimental. Adoptaremos la dimensión temporal, es decir, de acuerdo con el número de periodos en los cuales se recolectan los datos a través de la aplicación de instrumentos debidamente aprobados por experimentos. En este sentido, las investigaciones no experimentales pueden ser longitudinales y transversales. La investigación transversal. Este tipo de investigación recolecta los datos en un solo momento y por una sola vez. Su propósito es describir las variables y estudiar su incidencia e interrelación en un momento dado. Esta investigación es como una radiografía en un momento dado del problema que se está desarrollando y puede ser descriptiva o de correlación según como esté el problema planteado. Respecto a la investigación longitudinal, contrario a la investigación transversal, la investigación longitudinal se realiza en diferentes momentos de la investigación, puede ser al inicio, en el transcurso y al final. La finalidad es comparar los datos conseguidos en los diferentes momentos a la misma población o muestra. Este tipo de investigación se realiza de manera frecuente en el área de investigación de mercados, comportamiento de consumidores y también en el área de psicología para observar el cambio de comportamiento de los pacientes después de haber aplicado el tratamiento. Las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental. Los dos tipos forman formas de investigación son importantes en el desarrollo del conocimiento científico. Aclarar que el diseño que se utiliza dependerá del tipo del problema que se requiere resolver. En los estudios experimentales, el control que se utiliza es más riguroso que en los no experimentales, en donde las variables que intervienen no son manipuladas por el grupo investigador. En los estudios no experimentales resulta bastante complejo diferenciar los efectos de las múltiples variables estudiadas y conocer cuánto contribuyó cada una, situación muy diferente en los estudios experimentales, en donde se puede estudiar las variables en forma separada o junta con otras para conocer sus efectos. Diseño post facto. Este diseño de investigación se caracteriza por realizarse después de los hechos. Por su estructura, no se trata de un experimento verdadero, pues el investigador no controla ni regula las condiciones de la prueba, pero sí puede considerarlo como tal si nos ajustamos al procedimiento lógico de que se vale, que es idéntico al de los experimentos proporcionados propiamente dichos. Sin duda, estos estudios se fundamentan en eventos pasados que ya se produjeron en forma espontánea, trabajando sobre ellas como si efectivamente se hubiera dado bajo el control del investigador. En este orden, Kerlinger en 1988 afirma: el diseño post facto es una investigación empírica en la cual el científico no tiene control directo sobre las variables independientes porque sus manifestaciones ya han ocurrido o porque son inherentes, no manipulables. Las inferencias acerca de las relaciones entre variables se hacen sin intervención directa a partir de la variación concomitante de las variables dependientes e independientes. Ejemplos:
Determinar las características socioeconómicas de los estudiantes con altas notas en los estudios de nivelación. Identificar los factores asociados a la migración de ciudadanos en XYZ lugar. La encuesta es una técnica propia del diseño de investigación de campo. Generalmente la encuesta se utiliza para indagar, averiguar opiniones mediante preguntas estructuradas en base a un proceso metódico como es la operacionalización de las variables. Al formular esas interrogantes sobre tal o cual fenómeno investigativo, permite que las respuestas tengan objetividad. La encuesta es un tipo de instrumento propio de las ciencias sociales que parte del inicio de que si queremos conocer algún dato sobre el comportamiento de las personas, lo mejor y más rápido es preguntárselos a ellos. Es una forma de obtener información significativa de personas acerca de un problema propuesto para luego aplicar un análisis de tipo cuantitativo, alcanzar conclusiones que sean coherentes con los datos recogidos, indica así mismo que la encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia cuyo propósito es obtener información acerca de un grupo o muestra de individuos, que es una consulta que se hace a un grupo de sujetos sobre sus costumbres, preferencias, expectativas, entre otras, o en relación con la opinión de estos sobre un tema específico, que se puede hacer a través de un sondeo de opinión, el que se consulta la preferencia por tal o cual candidato que va a ocupar algún cargo, etcétera. ¿Qué se entiende por panel? Este tipo de investigación no experimental se caracteriza por realizar una serie de mediciones sucesivas realizadas a un mismo grupo y en intervalos regulares para observar las variaciones que se producen en los resultados a través del tiempo. De aquí su determinación como diseño longitudinal. Un panel puede ser una encuesta que se aplica a la misma muestra, pero en periodos diferentes. Un ejemplo típico son las mismas encuestas electorales que se aplican cada tiempo en una misma comunidad. En ese sentido, el panel, entendida como una herramienta o técnica de investigación de mercado cuantitativa que obtiene información periódica de una muestra de población, esta muestra puede estar estructurada por personas que aportan libre y voluntariamente en el estudio investigativo, mismos que se comprometen a permanecer durante el tiempo que dura el estudio. Y hasta aquí, esta es la fuente consultada para esta presentación.